Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Piscis, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Piscis, con el trabajo, como siempre. En lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías a nivel laboral. Piscis, que sí estáis trabajando. Vamos a ver, Piscis, se avecina un triunfo para ti. Dentro de lo laboral, mi queridísimo Piscis, todos los que estéis esperando algún cambio a nivel laboral, cambio positivo, cambio de lugar, dicen las cartas que llega esa noticia, ¿bien? Aunque esa noticia para ti sea positiva, hay una persona en concreto que no quiere que eso pase, que no le es, para otra persona no es una buena noticia, para ti sí. Piscis, que estáis trabajando y que queráis realizar un cambio de trabajo. En 2-4 semanas tú puedes tener noticias de esto, Piscis. O sea, tú puedes realizar un cambio de trabajo perfectamente. Dice, vas a tener noticias de una persona, una amistad tuya con la que ya hablaste en su momento. Bien, dice, y esta persona como que te abre los caminos, ¿no? En ese aspecto. Los Piscis que no estáis trabajando, mi queridísimo Piscis, una persona conocida tuya te ayudará a tener un trabajo, así lo dicen las cartas, te ayudará a tener un trabajo por mediación de una persona. Dice, y será muy rápido todo, o sea, en el mismo momento que tú hables con esta persona, Piscis, es cuestión de días que a ti te llamen de ese lugar, pero ese lugar, ese trabajo te implica a ti también un cambio de vida, ¿bien? Los Piscis que tenéis un negocio. Habéis tenido como cierta incertidumbre de aquí en un pasado con el tema económico relacionado con tu negocio, Piscis, pero como que tú has unificado algo aquí en las cartas y todo parece apuntar a triunfos en tu negocio. Entonces, de cara a futuro, ¿hay triunfos en tu negocio? Sí. 2 meses, Piscis, cambios importantes en tu negocio. En 2 meses serán cambios positivos. Dicen, en 2 meses tú tendrás que tomar una decisión, ¿vale? Respecto a tu negocio, aunque es una decisión positiva, ¿bien? Vamos a seguir, mi queridísimo Piscis. Seguimos con tu economía. Piscis, los que queráis una consulta gratuita conmigo, pues ya sabéis que tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme vuestro comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Piscis, respecto a tu economía, vas avanzando, dicen las cartas que hay cambios económicos, que tú vas a recibir un dinero de algo que firmaste hace unos 2-4 meses aproximadamente, que recibes ese dinero, que eso trae calma a tu vida. Todos los que estéis esperando un dinero del exterior, dice que ya empiezan a llegar esas recompensas. Los Piscis que estéis esperando un dinero relacionado con el tema familiar, dice, sí se va a recibir ese dinero, pero al igual que se recibe, se descubren ciertas cosas que se tienen que descubrir con esa historia, con ese dinero que las cartas lo han simbolizado como algo familiar, herencia o algo por el estilo. Mi queridísimo Piscis, ya me contaréis. Vamos a seguir, ahora sí, por lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Piscis que estáis solteros. Vamos a ver. Piscis que estáis solteritos. Vamos a ver cómo están las energías. Dicen que tú tienes que tomar una decisión en tu vida. Piscis, tienes que tomar una decisión. Dice que te ves constantemente como que tú realizas cambios en tu vida, pero constantemente te ves en el mismo punto. Entonces, aquí dicen las cartas que para tú tener a tu lado, vamos a decirlo así, una persona que te haga feliz, que te haga a ti feliz, lo primero es que tienes que ser justo contigo mismo y hacer cambios contigo mismo, Piscis, cambios en tu vida, en tu entorno contigo mismo, ¿bien? Que quizás en el entorno en el que estás, en el lugar en el que estás, no es el lugar más adecuado para ti, están diciendo las cartas, Vamos a ver qué más, mi queridísimo Piscis. Vamos a ver.
Piscis, que estáis solteros. Los que estáis solteritos, ¿llegará el amor a tu vida? Claro que sí, llegará el amor a tu vida, Piscis. Pero también dicen las cartas, tú realmente tienes unos sentimientos hacia una persona que está en otro lugar, ¿vale? Y esto a ti te desestabiliza, porque también veo cómo esas comunicaciones con esa persona no paran, o sea, paran en ciertos momentos de tu vida, pero luego como que siempre se reanudan otra vez, ¿bien? Piscis, de cara a futuro es alguna persona un poquito más joven que tú, pero también dicen las cartas que esta persona o tú con esta persona tienes que tomar tus decisiones. O sea, ¿qué decisiones son? Son decisiones de si tú sigues en la misma línea con el pasado, dices, no vas a llegar a mucho con esta persona, porque le vas a buscar como el fallo, ¿no? Así lo dicen las cartas, le vas a buscar el fallo y de hecho yo estoy viendo cómo tú dejas ir a esta persona. ¿Qué quiere decir esto? En tu caso, Piscis, tú no vas a estar pendiente de esta persona, tú no vas a entregarte a esta persona, o sea que se cruzará alguien en el camino y digamos que alguien que sí muestra ese interés y digamos que esta persona como que a lo mejor iría para el otro lado. Pero también todo depende de tus acciones, en este caso, Piscis. Yo te voy a ser sincera, Piscis, con esta persona del pasado, yo te veo que tú tienes que vivir otra etapa de tu vida. Entonces, hasta que tú no vivas esta otra etapa de tu vida con esta persona del pasado, dudo mucho que tú vayas a encontrar la felicidad, el amor que necesitas en otras personas, porque hay que solucionar primero esto. Entonces, yo te veo enamorado o enamorada de una persona del pasado realmente, y esto tiene que llegar a tu vida, ¿bien? O sea, eso lo tienes que vivir otra vez, aunque tú luego te encuentres otra vez en el mismo punto, pero lo tienes que vivir. Vamos a ver qué más. Ahora, que también las cartas no están diciendo que eso sea algo negativo en tu vida, vamos a verlo, vamos a ver si el vivir esa historia con el pasado sería algo negativo, que a lo mejor estamos aquí poniendo el grito en el cielo y es algo positivo, ¿bien? Vamos a ver qué más, mi queridísimo Piscis, que estáis solteros. Pues sea como sea, Piscis, tú esta historia con la persona del pasado la vas a vivir con ilusión, la vas a vivir con amor. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que el mismo inconveniente que ha tenido esta persona con otras personas lo va a tener contigo. O sea, sale clarísimamente. Dice, el mismo inconveniente tarde o temprano se repetirá. Dice, hay algo que se repite, entonces llegarás a un punto en esta relación, dure lo que dure, que puede durar años, llegarás a un punto en el cual tú dices, bueno, yo estoy viviendo una realidad o estoy viviendo una mentira, ¿vale? Pero parece ser que por destino, oye, el tiempo que estés en un principio, el tiempo que estés con esta persona lo vas a vivir con amor. Ya con el tiempo, cuando se vuelva a repetir lo mismo que se repitió en el pasado, pues eso ya es otro cantar, Piscis. Pero en un principio, pues no te puedo decir que lo vivas mal. Así que yo en este caso te diría, pues oye, vive la historia, disfrútala, pero intenta no dejarte llevar demasiado en este caso, ¿eh? Vamos a ver qué más. Al final, esta persona no será la persona que a ti te dé esa estabilidad que tú necesitas, Piscis. Así lo dicen las cartas. Pero ojo, esto tiene que pasar el tiempo para que tú te des cuenta de esto. Esto tú no te vas a dar cuenta hasta mañana. O sea que esa historia la vas a vivir y cuando llegue el momento pues ya hablaremos. Piscis, vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Piscis, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Piscis que estáis casados, los que estáis en convivencia y Piscis que estáis de novios. Tienes muchísimas preguntas, Piscis.
sobre tu relación, sobre la vida que estás viviendo. Y aquí dicen las cartas, dice, mira cómo el destino a ti te está poniendo en el camino, ¿ves? O te está indicando el camino para tu felicidad, para tu verdadero destino. Lo que pasa, Piscis, que muchos de vosotros quizás os estéis oponiendo a esto, ¿vale? Vamos a ver por qué dicen esto las cartas. Mi queridísimo Piscis, casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios. Vamos a ver. Pues voy a decir, Piscis, que en tu relación, ¿vale? Las cartas me están hablando como de un, vamos a decir parón, alejamiento o algo por el estilo, pero es un alejamiento extraño, ¿no? Porque veo a esta persona con el alejamiento, pero a la misma vez contigo, ¿vale? O sea, como alejada a nivel emocional, pero sigue contigo esta persona. No te puedo hablar de una separación, Piscis, definitiva en tu vida. De momento, ¿vale? No te puedo hablar de eso. Mira, yo te voy a decir algo, Piscis. Si tú estás notando en tu historia, que esto no vais a ser todos, los que no os sintáis identificados, pues ya sabéis que tenéis que mirar vuestro signo solar, ascendente y lunar. Si tú estás viendo en tu relación algo que no cuadra, que no se comporta igual, aquí están diciendo, hey, que aquí hay algo oculto. Pero yo también te voy a decir algo, sea lo que sea que hay oculto, tiene fecha de caducidad. Entonces, cuando eso caduque, Piscis, esta persona va a estar contigo otra vez de la misma forma. ¿Bien? O sea, que esto no tiene un proceso de tiempo largo, esto que está pasando aquí, ¿vale? Entonces, hay una continuidad después entre vosotros, aunque ahora mismo haya una inestabilidad, y aunque ahora mismo haya una decisión tomada, entre comillas, hay una decisión tomada. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Piscis. Casados, en convivencia y novios. Piscis, casados en convivencia y novios. Aquí dicen las cartas que el mayor problema de vosotros ha sido la manipulación y asuntos económicos, ¿vale? El mayor problema de vosotros ha sido este. Pero también dice, hay una parte que no hemos alcanzado a ver todavía, que la veremos más adelante, sí, pero que todavía no la hemos alcanzado a ver. Aquí hay muchas cosas que ver todavía, que no solo dice, que aunque haya sido el mayor impedimento la manipulación y el tema económico, dicen las cartas, aquí hay algo más que no hemos alcanzado a ver, ¿vale? Entonces, también tienes que hacerte una pregunta, Piscis. ¿Tú por qué sigues con la persona con la cual estás? ¿Tú por qué estás? ¿Tú por qué has seguido todo este tiempo? Y vas a tener muchísimas respuestas, ¿vale? Aunque todo esto que yo te estoy diciendo no quiere decir nada, porque al final yo no veo una separación como tal. Yo veo un tiempo en el cual como que cada uno va a lo suyo, y así lo dicen las cartas, como que cada uno va a lo suyo, y al final vosotros estaréis de nuevo juntos, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno se siente liberado, en este transcurso de tiempo en el cual cada uno está a lo suyo, pues hay una liberación en cierto modo, ¿bien? Dice, y justo cuando hay esa liberación, Piscis, esta persona regresa a tu vida de nuevo.
Pero tú te vas a dar cuenta con el tiempo, Piscis, que no es realmente un amor correspondido. Esto no es recíproco, Piscis. Pero esto lo tienes que ver tú. Esto lo tienes que ver tú. Y que esto está influyendo a asuntos familiares y esta historia influirá a temas familiares, también. ¿Bien? Ya me contaréis, Piscis, ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Piscis, con tu mensaje especial del amor. Piscis, y tu mensaje especial del amor te dice: mi queridísimo Piscis, no te centres en en la energía que gastas a la hora de llevar a cabo una relación, de conocer a personas nuevas. No te centres en esa energía que gastas, céntrate en otras cosas, céntrate en qué te puede aportar esa persona. ¿Qué te puede aportar esa persona? Eso es lo que tú te tienes que centrar, Piscis. Vamos a seguir, mi queridísimo Piscis. Ahora sí, con tu economía, con tu economía, madre mía la economía. Claro, como estamos hablando del dinero con Piscis, con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Un poquito de problemillas que yo te diría que son todos estos problemillas relacionados con el estado de nervios que tienes, bien, Piscis, que puedes tener inflamación de vientre, que puedes tener estos días como unas ganas como náuseas, como ganas de vomitar, pero todo tiene que ver con los nervios. Como siempre os digo, Piscis, ya sabéis que yo no soy médico, ¿eh? Vamos a seguir, mi queridísimo Piscis, ahora sí, con tu mensaje general. Piscis. Dice, no desperdicies nada. No le hagas el feo a nada, Piscis. Así lo dicen las cartas. Todo lo que te venga a tu vida, bienvenido es, bienvenido sea. ¿Bien? El número 39 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, Piscis, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.